para dar lectura completa a este documento, que es precisamente el Plan Estratégico, que sería una línea estratégica y un manual que tendría que seguir la oposición en Bolivia. ¿Qué dice este plan estratégico? La democracia en nuestra América Latina está en peligro. Ha sufrido un revés y se encuentra secuestrada por gobiernos populistas, antisistema y caudillistas que prohíben, violan y amedrentan el pensamiento liberal, la libertad de expresión de los pueblos, los derechos humanos y una economía real de libre mercado desregulada en la región. El Instituto Americano para la Democracia apoya libre y abiertamente el pensamiento liberal en América Latina, que deponga la amenaza expandida en la región con la violación de los derechos humanos, la libertad y la voluntad popular. Por tales hechos, de conjunto con la FTI Consulting, el Fondo para Estudios Americanos y la Fundación Internacionalismo Democrático, trabajamos en forma coordinada y conjunta en función de restaurar la democracia en América Latina, que ha sido agraviada por consensuado con dignos representantes de la oposición al régimen de Evo Morales Ayma. Se orienta hacia estos objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se devalúa a Bolivia la verdadera democracia, libertad e independencia que han estado secuestrando por más de 12 años. Tiempo. Se disponen 150 días para lograr las metas trazadas en el Plan Estratégico para Bolivia y ejecutar las acciones diseñadas para conseguir los objetivos previstos. Alcance. En todo el territorio de la República de Bolivia, a todos los sectores de la ciudadanía boliviana y a todas las instituciones gubernamentales, administrativas, cívicas del país. Acciones. Vamos a las acciones. 1. Perfeccionar el discurso confrontacional y en los denunciantes designados como portavoces, que sean en primer lugar líderes como Rubén Costas Aguilera, Luis Revilla Herrero, Félix Pazzi Paco y Carmen Soledad Chapetón Tancara. En segundo lugar, líderes políticos reconocidos como Samuel Doria Medina Ausa, Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez y Manfred Armando Antonio Reyes Villa. El discurso debe ser más fresco y que atraiga, pero que al mismo tiempo se muestre resolutivo y consecuente en sus líneas, ofreciendo una tendencia al cambio actual, esclarecer claramente el lema "Cambiemos hacia una alternativa democrática". 2. Generar emoción con mensajes cortos, pero que lleguen a la mayor cantidad de personas de todas las edades, donde se retomen los problemas sociales, provocando el descontento social, utilizando el sistema de Internet, portales o blogs, las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y SMS, para una mayor y rápida difusión. 3. Incrementar la preocupación por la inflación y el costo elevado por los problemas en la elevación de los productos básicos de la canasta familiar. Vamos al cuarto punto. Crear masivas corrientes de opinión contrarios a los gastos y despilfarros sociales, como los bonos, aguinaldos excesivos y la mala administración de la economía. ¿Le suena criterios al respecto? Haga usted el análisis. Mantener e incrementar denuncias de corrupción y responsabilizar directamente al régimen de supuestas ineficiencias y negligencias para combatirla. Otro punto, apoyar la normalización de las relaciones Estados Unidos-Bolivia. Ello le restaría fuerza a la campaña del régimen sobre la injerencia de Estados Unidos y justificaría el contacto directo entre nuestras fuerzas afines en el exterior. También exponer claramente lo que es esta normalización y cómo beneficiaría mucho más en la lucha actual contra el narcotráfico y que el actual régimen no realiza. Otro punto, incentivar huelgas de hambre de varios días, movilizaciones masivas, problemas en universidades, en instituciones cívicas afines, movimientos indígenas cooptados y en sectores de la sociedad ya identificados como en las mismas instituciones gubernamentales. Dividir y segmentar la unión actual que existe entre sectores obreros sindicales y el régimen mediante la asignación de recursos a varios de sus líderes cooptados por el movimiento democrático. Coordinar con los dueños, directores y jefes de líneas editoriales de medios de comunicación, tanto escritos, radiales y televisivos, afines a la estrategia para incrementar la difusión de notas y propaganda, desacreditando las políticas del actual régimen y minimizando o invisibilizando posibles logros. Movilizar todas las fuerzas disponibles para
para crearle un expediente de descrédito y debilitamiento al régimen y que aporte mayor credibilidad a la oposición democrática, con el decidido apoyo que se tiene una agenda del gobierno americano, manipular la vinculación del gobierno y altos funcionarios con el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. A reforzar las acciones de lobby ante los gobiernos democráticos de América Latina, fundamentalmente en aquellos países que pueden ser más sensibles a las presiones de nuestros aliados, dígase Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y Honduras, al tiempo que accionemos sobre los gobiernos de países aliados al régimen, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, generando descrédito en ambas regiones. Gestionar ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y su Oficina de Negocios en Bolivia, con organismos internacionales y agencias de cooperación como USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la ANED, que es la Fundación Nacional para la Democracia, el NEDI, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la OIT, Oficina de Iniciativas Transitorias, el IRI, Instituto Republicano Internacional, el incremento de los fondos de financiamiento y abastecimiento para que estos sean debidamente canalizados a la oposición democrática boliviana y a sus organizaciones, destinados a alcanzar al menos un 55 o 60% del apoyo ciudadano en el próximo referéndum, de tal forma que el efecto sea rotundo. Mantener e incrementar la campaña contra la injerencia venezolana y cubana para afectar la imagen y restarle apoyo popular al gobierno. Preparar y difundir materiales impresos y audiovisuales que expandan las matrices de opinión de nuestro interés con el eslogan "Cambiemos hacia una alternativa democrática", además que identifiquen y remarquen los problemas identificados que señala la oposición. Deslegitimar conceptos que el régimen quiso perpetuar en la conciencia ciudadana, tales como la nacionalización, distribución de la riqueza, recuperación de los recursos naturales estratégicos, inversión social, fortalecimiento de empresas públicas con políticas estatistas, gratuidad de los servicios públicos, incremento de la inversión pública, movimientos populares o sociales, el engaño de la falsa democracia participativa y el denominado socialismo comunitario productivo, todos estos conceptos propios de un modelo que murió con el marxismo, leninismo comunista y la extinta Unión Soviética. Este documento que titula Plan Estratégico para Bolivia del Instituto por la Democracia, que se ha conocido en los últimos días. Otro de los puntos señala contratar y cooptar periodistas independientes, analistas políticos y reporteros de medios bolivianos y sobre todo internacionales como CNN, New York Times, New York Post, y da una serie de agencias internacionales, BBC, Clarín, ABC, en fin, a estos fines para hacer los contactos necesarios con la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, ANP, Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y miembros de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP. Otro punto señala que propiciar pronunciamientos de líderes de opinión y personalidades mundiales que estén identificados con el sentimiento de nuestros planes y acciones a favor del retorno de la democracia representativa, la institucionalidad y la libertad en Bolivia. Coordinar encuentros de líderes con personalidades del Club de Madrid en España. Extender la imagen de una grave crisis política e institucional y una cercana crisis económica en Bolivia a la mayor cantidad de medios internos y externos como sea posible, como vía de manejar la opinión pública internacional, mostrar un país donde se ha suplantado la constitución política de la República de Bolivia por la constitución del Estado plurinacional de un régimen, que igual que en Venezuela y otros países de la órbita han liquidado el Estado de Derecho, concentrando todos los poderes en manos de un dictador y tirano, convertido el sistema de justicia en el mecanismo de represión política más corrupto, anulado por completo la libertad de prensa, manipulando y multiplicando elecciones y referéndums para simular democracia, visibilizar a Bolivia como un país de perseguidos, presos y exiliados políticos como resultado de las masacres de la tiranía, donde reinan y gobiernan los carteles del narcotráfico, donde las grandes mayorías no tienen voz ni voto. Trabajar desde ahora en la formulación de las condiciones jurídicas necesarias para una futura transición institucional en Bolivia, tras la pérdida de la legitimidad progresiva del actual régimen y el retorno de la institucionalidad democrática bajo el auspicio de las instituciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, como único garante de la democracia.
Coordinar y unificar tareas específicas que ejecutarán los representantes de partidos en Bolivia, Comunidad Nacional, Movimiento Demócrata Social, Partido Verde de Bolivia, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Nacionalista Revolucionario en Estados Unidos, en alianza con otras fuerzas opositoras al régimen en el exterior. Potenciar la labor de los alcaldes y gobernadores de la oposición democrática, como los de la Asociación de Perseguidos Políticos y en el Exilio de Bolivia, entre otras organizaciones que apoyan nuestro plan estratégico. Contactar con grupos de militares en servicio activo y en condición de retiro, ya identificados para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al gobierno dentro de las Fuerzas Armadas, bajo el principio de las Fuerzas Armadas, que éstas deben asumir el papel de garantes de la democracia en Bolivia. Todos los actores involucrados en el PAN deben concientizarse que la estrategia es plenamente definida para Bolivia, para un retorno real a la democracia, la recuperación de la institucionalidad, la recuperación de los derechos humanos, la libertad y un establecimiento real de una economía liberal de mercado desregulada en torno a la globalización y a los esquemas de libre mercado auspiciados por el gobierno americano para nuestros pueblos. Y concluye el documento: finalidad. Los objetivos planteados en el presente plan se marcan esencialmente hacia el referéndum para el 21 de febrero del 2016, que busca frenar la reelección indefinida del actual régimen y la modificación de la actual Constitución, al mismo tiempo que incluye el desgaste acelerado paulatino de su gestión, facilitando el triunfo supremo de la oposición democrática boliviana para ese evento, pero si fuera antes de ese término, convendría mejor a los intereses. Se requiere que todos los actores involucrados profundicen cada uno de lo escrito en este plan para el cumplimiento del mismo. Hemos dado lectura completita a este plan estratégico para Bolivia del Instituto por la Democracia, donde es miembro de este instituto Carlos Sánchez Berzaín, exministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que tuvo que salir huyendo después de lo que sucedió en el Alto con la masacre de octubre.